Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Alerta Congreso. En esta ocasión, y como ya es costumbre, nos encontramos con Rodolfo Reina de Observatorio Legal. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, ahora Eh, estamos con una temita. Ujú. En esta ocasión vamos a analizar la denuncia constitucional por traición a la patria contra el presidente Castillo por sus declaraciones sobre la posibilidad de que el Perú le otorgue una salida al mar a Bolivia. Esas declaraciones que hizo frente a un periodista de CNN. El congresista Wilson Soto, que era el ponente, el delegado de presentar esta acusación, presentó su informe final a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recomendando básicamente dos cosas. La primera, acusar por juicio político al presidente por infracción a la Constitución e inhabilitarlo por 5 años para ejercer cualquier función pública. Para aplicar esta figura, el Congreso necesita 2/3 de los votos, descontando los de la Comisión Permanente, y podría terminar con la suspensión, la destitución o la inhabilitación del presidente. Wilson Soto, bueno, recomienda inhabilitarlo por 5 años. Ese es un escenario. El segundo escenario y la otra recomendación es acusarlo por antejuicio político como presunto autor del delito de traición a la patria. En este supuesto, el Congreso requiere solo la mitad más uno de los votos, también descontando a los miembros de la Comisión Permanente. O sea, en el primer escenario, para el juicio político se requieren 2/3 de los votos, y en el segundo escenario, para el antejuicio político, se requieren solo la mitad más uno. Ahora, en este segundo escenario, que es el del antejuicio político, se podría suspender a Castillo mientras es procesado por la Corte Suprema por el delito en cuestión, o sea, por traición a la patria. Si es hallado culpable, procede su destitución, pero si es absuelto, podrá regresar a ocupar la presidencia de la República. Entonces, son dos escenarios distintos que se han planteado en simultáneo. Entonces, vamos a analizarlos junto a Rodolfo. Rodolfo, ¿por cuál de los escenarios quieres empezar, por favor? Bueno, en principio quería un comentario general. Me parece que esta alternativa de la acusación constitucional por traición a la patria, es quizás la más controversial de las alternativas que tendría la oposición para separar del cargo al presidente de la República, ¿no? Y me parece que es la más controversial porque desde que hemos analizado esta denuncia hace 6 meses y tenía bastantes cuestionamientos respecto a su formulación. No obstante eso, creo que es importante mencionar que durante este periodo parlamentario se han planteado una serie de opciones con el objetivo político de separar al cargo del presidente de la República. Sin duda creo que hoy en la actualidad la situación del presidente de la República es casi insostenible, ¿no? A raíz del avance de las investigaciones fiscales que dan cuenta de una serie de actos de corrupción que vinculan no solamente a funcionarios públicos vinculados a su entorno más cercano, sino también a familiares. Tenemos ministros prófugos, tenemos funcionarios públicos sometidos a la colaboración eficaz, tenemos empresarios sometidos a la colaboración eficaz y tenemos familiares prófugos o con órdenes de detención. Entonces, creo yo que ese escenario de grave cuestionamiento al entorno cercano del presidente de la República, donde todos apuntan o imputan presumiblemente que él lideraría una organización criminal encargada de cometer delitos en agravio del Estado, creo que hacen cada vez más insostenible la presidencia, la presencia del presidente de la República en el cargo, lo cual motiva de parte del Parlamento en plantear una propuesta de solución que legitime la situación de crisis política que vive el país. Esto como una cuestión previa. Segundo, también mencionar que la oposición, como he mencionado, ha explorado una serie de alternativas, entre ellas la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, que ha habido 2 mociones que no han alcanzado la votación necesaria. E inclusive, como hemos comentado también hace algunas semanas, había hasta una propuesta de resolución legislativa para reducir el número de votos necesarios para que proceda la vacancia presidencial. Luego también hemos comentado también a lo largo de una serie de entrevistas también la propuesta de ampliar los supuestos de acusación al presidente de la República por otro tipo de delitos no previstos ahora actualmente en el artículo 117 de la Constitución Política, que eran relacionados con actos de corrupción, que eran relacionados con delitos de violaciones de derechos humanos, etcétera. O sea, ampliar los supuestos habilitantes para acusar al presidente
de la República durante su mandato. Luego también ha habido interpretaciones de destacados juristas en el sentido de que esa inmunidad presidencial planteada en el artículo 117 de la Constitución solamente involucraría para delitos y no para infracciones constitucionales. Entonces, se habría otra posibilidad también de separar el cargo a través de esa interpretación dada por algunos juristas destacados. Finalmente, ahora último, también se ha esbozado otras alternativas para separar el cargo del presidente de la República en el contexto de las investigaciones fiscales que se están haciendo, que es la de pedir su suspensión al Poder Judicial conforme a las normas procesales penales y convenios internacionales de lucha contra la corrupción. Entonces, vemos que hay una serie de alternativas, sin embargo, quizás la más discutible, polémica, es la que se optó denunciándola por traición a la patria del presidente de la República. Yéndonos al caso concreto ya y de acuerdo a la exposición inicial que tú has hecho, en efecto, los hechos que se imputan al presidente de la República se centran en una declaración que hiciera ante un medio de comunicación extranjero diciendo que él consultaría a referéndum la posibilidad de que Bolivia tenga un acceso al mar. Esto fue motivo de una denuncia constitucional que ha seguido su trámite y que, como tú bien has dicho, ha tenido dos aristas, o esos hechos han tenido dos connotaciones en el contexto del trámite de la investigación que se ha seguido en el Parlamento. Por un lado, como bien has dicho tú, esa declaración se le da una conducta delictiva, específicamente sancionada en el artículo 325 del Código Penal como delito de traición a la patria. Y esa misma declaración ha tenido también concurrentemente una connotación de carácter político o de infracción de la Constitución. Entonces, esos dos es lo que están en juego. Ahora, respecto al extremo de la connotación penal que se le quiere dar a esta declaración hecha por el presidente de la República ante un medio de comunicación internacional. Para ellos, la teoría que plantea tanto en la denuncia como en el informe del congresista ponente, plantean una teoría del caso para darle una connotación penal a esta declaración periodística del presidente de la República. ¿Qué plantean ellos? Que esta declaración hecha ante este medio de comunicación forma parte de una conspiración internacional de grupos políticos de izquierda que tienen como objetivo político favorecer al presidente boliviano Evo Morales, ¿no es cierto? ¿Y cómo pretenden favorecerlo? Permitiendo que pueda expandirse territorialmente para efectos de que Bolivia tenga acceso al salida al mar. Vale decir que esa declaración forma parte de una declaración anterior dada por el presidente de la República cuando no lo era en el año 2018 y formaría parte de una estrategia internacional de partidos políticos de la región. Toda una teoría conspirativa. Sin embargo, si nosotros analizamos los actuales, los medios de prueba ofrecidos, creo que son todavía insuficientes para corroborar un tipo de inconducta de carácter delictivo de esa magnitud, ¿no? Yo creo que hay una insuficiencia de elementos de convicción, de indicios que apuntarían a esa estrategia, a que esa declaración formaría parte de una estrategia de los grupos políticos de izquierda de la región. Creo que hay una insuficiencia probatoria que definitivamente debería mejorar, debería ahondarse más, obtener más elementos indiciarios para generarse esa convicción. Más aún teniendo en cuenta algo, que respecto a este extremo de la denuncia, como ya lo hemos mencionado anteriormente, el artículo 100 de la Constitución establece que cuando se aprueba una acusación constitucional de carácter penal, referida a una imputación penal, la fiscal de la Nación formaliza investigación y preparatoria y el juez supremo de lo penal emite un auto de procesamiento bajo los mismos términos que dice que se aprobó la acusación constitucional. Entonces, si la aprobación de la acusación constitucional originada en un delito va a originar un proceso penal,
en la etapa, en el nivel de investigación preparatoria, de acuerdo a la doctrina jurisprudencial, se requiere una sospecha reveladora, no solamente una sospecha simple, ¿no es cierto? Eso significa que requiere mayor indicios que le generen una convicción de que efectivamente esta declaración formaría parte de una estrategia internacional o un tinglado de los partidos políticos de izquierda vinculados a Pedro Castillo para darle facilidades a Bolivia para que pueda salir al mar. Eso desde el punto de vista penal. Creo que no hay los indicios suficientes, razonables, que nos permitan llegar a esa conclusión. Por otro lado, respecto al extremo de la denuncia que acarrearía una infracción constitucional, la denuncia y el informe emitido por el congresista ponente plantean que el presidente de la República, con esa declaración ante este medio internacional, estaría infringiendo varios artículos de la Constitución, fundamentalmente centrados en el incumplimiento de su obligación constitucional de preservar la integridad y la intangibilidad del territorio, puesto que al anunciar que le va a dar va a someter a referéndum para permitir una salida al mar, lo que estaría diciendo en buena parte, estaría permitiendo, digamos, ceder parte del territorio peruano para que Bolivia pueda acceder al mar. Entonces, esto los consideran como una infracción constitucional respecto a la obligación que tiene el presidente de la República de preservar y garantizar la intangibilidad del territorio, teniendo en cuenta que los límites fronterizos con Bolivia ya han sido definidos en una serie de convenios internacionales. Entonces, esa declaración del presidente es entendida o interpretada por la denuncia constitucional y por el informe del congresista ponente como un incumplimiento de obligaciones constitucionales. Sin embargo, creo yo que este tipo de interpretaciones que ha hecho el informe del congresista ponente debió contextualizar más esta declaración a efectos de que genere elementos de convicción bastante nítidos de esa infracción constitucional. ¿Y a qué me refiero? En primer lugar, debió tomarse en cuenta las circunstancias de esta declaración del presidente, que era una entrevista periodística, por un lado. Segundo, debió tenerse en cuenta que el mismo presidente de la República, días posteriores, hace una entrevista a nivel nacional y se rectifica y pide disculpas por esa declaración. En tercer lugar, no debemos olvidar que el Parlamento, en su legítimo ejercicio de control político, convocó al canciller al Parlamento. Y el, canciller de la Cancillería de la República no solo emitió un comunicado escrito respecto a las relaciones que tenemos con Bolivia, obviamente que no involucran el tema de la cesión de parte del territorio, y el canciller en el Pleno del Congreso dijo dos cosas importantes. En primer lugar, que no es política de Estado cederle territorios a Bolivia para que pueda acceder al mar. Y segundo, que las relaciones con Bolivia están enmarcadas dentro de la política de Estado que fue definida por el presidente Alberto Fujimori y continuada por el presidente Alan García. Entonces, hubo una declaración política del canciller en el sentido que no hay ninguna intencionalidad de que ceder parte del territorio para que Bolivia pueda acceder al mar. Al mar. Entonces, en este contexto, creo que muy difícil se podría sostener que estamos ante una declaración del presidente de la República que lo que la teoría del derecho internacional llama actos jurídicos unilaterales. Vale decir que esa declaración del presidente pueda ser considerada una manifestación de voluntad que obligue internacionalmente al Perú a cederle parte del territorio peruano para que pueda salir al mar. Yo creo que, si bien es cierto, es un debate rico esto de los actos jurídicos unilaterales que involucran una serie de comportamientos de los estados que de manera unilateral asumen compromisos frente a otros estados, ¿no es cierto? Pero creo yo que si ubicamos esta declaración en su verdadera circunstancia de una entrevista periodística y con la serie de actos que se dieron
del gobierno posteriores, donde aclaran los alcances de la entrevista, yo creo que sería muy forzado querer interpretar que estamos ante un acto jurídico unilateral que obligue al Estado peruano a permitirle el acceso soberano de Bolivia al mar, al mar. Yo creo que es muy discutible. Finalmente, yo creo que más bien esto, antes que analizarse desde el punto de vista jurídico, hay que analizarse desde el punto de vista político, ¿no es cierto? Porque si bien es cierto, es discutible y tiene muchas aristas esta denuncia constitucional contra el presidente por traición a la patria, como bien tú has dicho al inicio, aquí esta denuncia constitucional y sus dos variantes tienen un claro objetivo político, que es el tema de poder alcanzar los votos necesarios para separar al presidente de la República. Es por eso que ellos han optado para tantear los votos a nivel de la oposición, han planteado una infracción constitucional y una comisión de un delito, porque la comisión de un delito, como bien has dicho tú, requiere una votación calificada menor. Entonces, esto de acá es un tanteo político para ver, explorar una posibilidad de sacar al presidente de la República de su cargo. Sin duda, este escenario plantea elementos, trámites cruciales. En primero, la composición de la subcomisión de acusaciones constitucionales, que es el primer filtro que va a pasar esta denuncia, por este informe, puesto que ahí, a raíz del surgimiento de nuevos grupos parlamentarios, se va a recomponer esa subcomisión de acusaciones, que será la primera instancia que apruebe esta acusación constitucional, y veremos cómo es el comportamiento. Sin duda, por eso ha habido voces de algunos congresistas que están pidiendo que se agende este tema el día viernes, porque la composición actual podría ser más favorable para que se apruebe la acusación constitucional en el nivel de la subcomisión, puesto que no hemos visto en las últimas votaciones que ha habido empates y la presidencia ha tenido votos dirimentes. Entonces, aparentemente, para la oposición política, esta composición les convendría para pasar el primer escollo. Sin embargo, seguramente va a generar reclamos para que esto lo vea los nuevos componentes de la subcomisión de acusaciones constitucionales, que, como dije, a raíz del surgimiento de nuevos grupos parlamentarios, pueden tener una composición distinta. Entonces, esperemos ese itinerario, este trámite de la acusación. Y finalmente, quería mencionar que sin duda el país vive momentos difíciles. Esta situación de incertidumbre política que vive el país, creo que ya no se resiste más. Entonces creo yo que se debe la mejor salida a la crisis política y que generaría una situación de legitimidad es fundamentalmente el adelanto de elecciones generales en el ámbito presidencial y parlamentario. Tenemos un parlamento que tiene un 10% de aprobación. Entonces, yo creo, desde un punto de vista pragmático, no cabe una interpretación donde podría solamente haber elecciones presidenciales y no parlamentarias. En ese sentido, yo creo que el Parlamento y sus fuerzas políticas deben llegar a un adelanto de elecciones generales que implique un desprendimiento de parte de ellos para poder salir a una alternativa, tener una alternativa de salida de la crisis que tenga una cuota de legitimidad. En segundo plano, de repente, si es que no se logra ese acuerdo, la segunda opción, a pesar de lo discutible y posiciones que ya hemos expresado en las anteriores entrevistas, en lugar de una acusación constitucional tan forzada como se plantea ahora, sería la opción de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, teniendo en cuenta que ya ha habido antecedentes de aplicación y teniendo en cuenta también el hecho de que las investigaciones fiscales están dando cuenta de una serie de actos de corrupción que lamentablemente involucran o afectan la permanencia del presidente de la República en su cargo. Dicho esto, creo que esas son las opciones que le quedarían al Parlamento. La ideal sería el adelanto de elecciones y, por último, que llegue a un consenso y un acuerdo político para poder, pues,
a llegar a los votos suficientes de la vacancia presidencial sin necesidad de modificar las reglas de juego existentes. Ujú. Sí, como bien señalas, las encuestas también afirman que lo que la mayoría de la población espera es un adelanto de elecciones, ¿no? Que ambos poderes den un paso al costado y se vuelvan a elegir a todos, ¿no? Lo cual, sin una reforma política, ya hemos conversado también que no garantiza que la cosa vaya a cambiar. Y los congresistas con este tipo de acusaciones constitucionales como esta, ¿no? Por traición a la patria, sin un sustento jurídico real, lo que demuestran es que quieren sacar al presidente y quedarse ellos, ¿no? Que lo que están tratando de hacer es, digamos, tumbar al presidente de la República para permanecer ellos digamos, primero la señora Boluarte, pero digamos, quedarse ellos, porque eso no implicaría una convocatoria de elecciones si es que se queda la primera vicepresidenta, pero probablemente las calles reaccionen a una medida así, ¿no? Si es que solamente sacan al presidente y pretenden quedarse, como ya sucedió en un momento cuando se vacó al presidente Vizcarra y asume la presidencia el señor Merino, que no tenía ninguna legitimidad y el Congreso tenía una desaprobación también súper alta, podría pasar algo parecido ahora, ¿no? Sí, pues, efectivamente, yo creo que debe haber en lo que queda de la clase política, porque yo pienso, como siempre he sostenido, hay un deterioro increíble de la clase política en el país, que creo que deben dar esa cuota de sacrificio, esa cosa de desprendimiento, en el sentido de optar por la opción que contribuya mayor a la legitimidad del sistema político, que es la opción del adelanto de elecciones. No queda otra alternativa. Ya en el supuesto negado de que no se pueda llegar a ese consenso, se pueda llegar por lo menos al consenso de la vacancia presidencial, pero que obviamente también involucre una serie de cambios de actitud y una serie de acuerdos que generen cierta estabilidad. Pero yo creo que la solución de parte de los ciudadanos ahora es más exigente a nuestra clase política. Nuestra clase política no puede estar a espaldas de esta situación de incertidumbre, que si optamos por opciones como la de acusación constitucional o otra, igualito va a generar de pronto algún tipo de judicialización de la decisión. Y al último vamos a generar una incertidumbre que va a terminar en el Tribunal Constitucional. Entonces, por eso que a pesar de todo esto, creo que la mejor opción que daría mayor estabilidad a todo esto sería el adelanto de elecciones, ¿no? Porque yo creo que toda medida que se plantee va a correr el riesgo de la judicialización y va a generar una gran incertidumbre. Creo que la mejor solución es el adelanto y ya en el caso extremo ir por una vacancia presidencial, pero para eso también se requiere pues el consenso de la oposición, que no llegan a obtener una votación calificada que se requiere, ¿no? Ujú. Sí, pues lamentablemente la crisis se sigue ahondando todos los días y no llegamos a un desenlace, ¿no? Pero me imagino que espero que eso suceda más temprano que tarde, porque mientras más aguda sea la crisis, va a ser peor para la propia democracia, ¿no? En la que la gente cada vez confía menos. Bueno, muchas gracias, Rodolfo, por la entrevista y por el análisis del día de hoy, y gracias a todos los que nos siguen. Hasta luego. Gracias, gracias. Hasta luego.